¿Alguna vez sentiste un susurro en lo profundo de tu alma? No era una voz audible, nadie más la escuchaba, pero dentro de ti parecía gritar. No lo entendías, por eso te preguntas, ¿cómo distinguir el llamado de Dios en mis pensamientos, en mis emociones o incluso del ruido de las expectativas de los demás? Ese misterio es lo que exploraremos juntos en este video. Y te prometo algo, si permaneces hasta el final de este mensaje, no solo encontrarás respuestas, sino también claves prácticas para comenzar a escuchar a Dios de una forma más clara que nunca antes. Imagina que eso fuera un lenguaje divino, diseñado especialmente para ti. Porque sí, Dios tiene maneras de hablar que no siempre reconocemos, pero que están ahí, constantes, firmes, insistentes. Piensa en esto, si un padre humano hace todo lo posible por guiar a su hijo, ¿crees que Dios, que te ama infinitamente más, guardaría silencio cuando más necesitas dirección? Lo que quizás tomaste como coincidencia podría ser la señal de que el Creador está tratando de guiar cada paso de tu camino. Y hoy estás a punto de descubrir que lo que creías una emoción pasajera puede ser, en realidad, la voz que te conecta con tu propósito eterno. Lo único que te pido a cambio es dar clic en el botón suscribirse. No abundaré más. Iniciemos. Veamos varios ejemplos bíblicos de llamados. Pero antes entiende esto. A veces buscamos dirección en los lugares equivocados. Abrimos el teléfono antes de abrir la Biblia. Consultamos más a Google que a Dios. Preguntamos a 20 personas qué opinan, pero rara vez preguntamos al Creador cuál es su voluntad. El resultado es obvio, un corazón saturado de información, pero vacío de convicción. Y eso nos deja con la sensación de que avanzamos rápido, pero sin saber a dónde vamos. Por eso, aprender a reconocer la voz de Dios no es un lujo espiritual reservado a unos pocos. Es una necesidad vital. Es la diferencia entre tomar una decisión que te roba años y tomar una decisión que te impulsa a tu propósito. Ahora sí, veamos los ejemplos bíblicos. No somos los primeros en preguntarnos cómo habla Dios. La historia bíblica está llena de momentos en los que hombres y mujeres tuvieron que discernir si lo que escuchaban venía realmente de lo alto. Cada relato es un espejo que nos muestra que Dios puede hablar de formas distintas, pero siempre con el mismo propósito, guiar a sus hijos hacia un destino mayor. Moisés, por ejemplo, se encontraba en el desierto cuidando ovejas cuando vio una zarza que ardía sin consumirse. Su curiosidad lo llevó a acercarse, y fue entonces cuando escuchó la voz de Dios llamándolo por su nombre. No era un escenario de templo, ni un lugar sagrado como lo imaginamos, era un espacio común, en medio de su rutina. Ese detalle nos enseña que Dios puede interrumpir lo ordinario para revelar lo extraordinario. Samuel era apenas un niño cuando escuchó por primera vez la voz de Dios. La confundió con la de Elí, su mentor. No fue hasta la tercera vez que comprendió que quien lo llamaba era el Señor. Esto nos recuerda que incluso la confusión inicial forma parte del proceso de aprender a reconocer su voz. Y que, muchas veces, necesitamos la guía de alguien más maduro en la fe para entender lo que está pasando. María, una joven aparentemente insignificante en la sociedad de su tiempo, recibió el anuncio más grande de la historia: sería la madre del Salvador. Ella no estaba en un altar ni pidiendo un milagro. Era una muchacha común, pero su disposición, hágase conmigo conforme a tu palabra, abrió la puerta a que lo divino se manifestara en su vida. Y podríamos hablar también de Gedeón, que pidió confirmación tras confirmación para asegurarse de que era Dios quien lo enviaba. O de Pablo, cegado por una luz en el camino a Damasco, cuya vida dio un giro radical. Lo interesante es que en todos estos casos, aunque las experiencias fueron diferentes, el patrón fue el mismo: Dios habla, el hombre duda, y finalmente la fe se activa al responder. Eso nos deja una verdad poderosa: escuchar a Dios no depende de la edad, del lugar donde estés ni de la posición social que tengas. Depende de un corazón dispuesto. Si Él habló antes a pastores de ovejas, a niños, a jóvenes y a perseguidores convertidos en apóstoles, también puede hablarte hoy. La gran pregunta no es si Dios sigue hablando, sino si estamos listos para responder como ellos lo hicieron. ¿Qué pasos prácticos debemos dar para escuchar el llamado de Dios? Escuchar a Dios no es un privilegio reservado a unos pocos iluminados. Es una habilidad espiritual que cualquier persona puede cultivar, pero, como toda disciplina, requiere práctica y disposición. No se trata de fórmulas mágicas, sino de crear un ambiente en el que su voz pueda resonar sin interferencias. El primer paso es aprender a estar quietos.
En un mundo donde todo va deprisa, el silencio se convierte en un tesoro. Apartar aunque sea 10 minutos al día para apagar el teléfono, cerrar la puerta y simplemente respirar, abre un espacio donde la voz de Dios se vuelve más clara. La Biblia dice, «Estad quietos, y conoced que yo soy Dios». El silencio no es vacío, es un altar donde lo eterno puede encontrarte. El segundo paso es la oración sincera. No hablo de repetir frases mecánicas, sino de hablar con Dios como hablas con un amigo cercano. Decirle lo que sientes, lo que temes, lo que sueñas, incluso lo que no entiendes. Esa honestidad abre un canal directo, porque Dios no busca palabras perfectas, busca corazones genuinos. El tercer paso es llevar un diario espiritual. Puede sonar simple, pero escribir lo que sientes después de orar, los versículos que se repiten, las ideas que surgen en momentos de calma, puede ayudarte a descubrir patrones que de otro modo pasarías por alto. Con el tiempo, notarás que ciertas frases, pensamientos o imágenes se repiten. Eso es señal de que Dios está confirmando algo en tu vida. El cuarto paso es buscar consejería sabia. Ninguno de nosotros fue diseñado para caminar solo. Hablar con personas maduras en la fe, un pastor, un mentor, un amigo con discernimiento puede darte perspectiva y ayudarte a confirmar si lo que sientes viene realmente de Dios. Muchas veces, Él habla a través de la comunidad. Y un quinto paso esencial es la práctica de la palabra. Si quieres aprender a reconocer la voz de Dios, empieza por familiarizarte con lo que ya dijo en la Biblia. Cuanto más llenes tu mente de su palabra, más fácil será identificar cuando un pensamiento viene de Él y cuando no. Pero, ¿cómo discernir si es Dios? Ahora bien, incluso cuando sentimos paz, inquietud o patrones repetidos, surge la gran pregunta, ¿cómo estar seguros de que es Dios y no simplemente nuestros pensamientos o emociones? Esta es quizá una de las dudas más comunes en la vida espiritual, y la Biblia nos da claves muy prácticas para responderla. La primera es el test del fruto. Jesús dijo que por sus frutos conoceremos los árboles. De la misma forma, toda dirección que viene de Dios produce frutos que reflejan su carácter: amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Si lo que escuchas te impulsa a amar más, a perdonar, a ser íntegro y a vivir en paz, puedes confiar en que viene de Él. Si, por el contrario, lo que sientes genera miedo, confusión, orgullo desmedido o división, no proviene de Dios, aunque suene atractivo. La segunda clave es la paz que sobrepasa el entendimiento. A veces obedecer a Dios significa tomar decisiones que parecen ilógicas a los ojos humanos, dejar un trabajo estable, perdonar a alguien que te hirió profundamente, arriesgarte en un proyecto que parece imposible. Y, sin embargo, en medio de la incertidumbre, sientes una calma que no proviene de ti. Esa paz inexplicable es una señal de que el Espíritu Santo está confirmando el camino. La tercera clave es la confirmación repetida. Cuando Dios habla, no lo hace una sola vez. Repite su mensaje a través de diferentes medios: un sermón, un consejo de un amigo, un versículo que aparece varias veces en distintas circunstancias. Es como si el cielo se pusiera de acuerdo para asegurarse de que entiendas lo que quiere decirte. Por eso es tan importante no apresurarse. Muchas veces, esperar un poco más permite ver cómo esa confirmación se multiplica. Y aquí viene una verdad esencial: discernir es como afinar un instrumento. Al principio cuesta distinguir entre un sonido puro y uno desafinado, pero mientras más practicas, más clara se vuelve la diferencia. Con la voz de Dios ocurre igual. Requiere práctica, paciencia y humildad. Pero una vez aprendes a distinguir su voz, ya no quieres vivir sin esa guía. Porque nada se compara con la certeza de saber que caminas en la dirección correcta, tomado de la mano de aquel que nunca se equivoca. Aunque Dios hable, muchas veces lo que realmente nos detiene no es su silencio, sino nuestras propias barreras internas. El primer obstáculo es la duda. Esa voz que susurra: ¿y si me la estoy inventando? ¿Y si esto no es Dios, sino solo mi mente jugando conmigo? Esa inseguridad nos paraliza y nos hace pensar que quizá no somos dignos de escuchar a Dios. Pero recuerda, la duda no es señal de ausencia de fe, sino la oportunidad de ejercitarla. Incluso los héroes bíblicos dudaron en algún momento, y aún así fueron usados por Dios. El segundo obstáculo es el temor al fracaso. Pensamos que, si obedecemos lo que creemos haber escuchado, podemos equivocarnos y perderlo todo.
Este miedo es como una cadena que nos ata al pasado y nos impide avanzar hacia lo nuevo. Sin embargo, el Evangelio nos recuerda que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Cuando Él llama, también respalda. El tercer obstáculo es la opinión de los demás. ¿Qué dirán si cuento lo que siento en mi corazón? ¿Qué pensarán si decido cambiar de rumbo, dejar un trabajo, iniciar un ministerio o tomar una decisión radical? El miedo a ser incomprendidos puede ser más fuerte que el deseo de obedecer. Pero la fe siempre implica riesgo. Pedro tuvo que salir de la barca en medio de la tormenta para comprobar que podía caminar sobre el agua. Y aunque dudó, el simple hecho de dar el paso lo llevó a experimentar algo que nadie más vivió. También enfrentamos el obstáculo de la impaciencia. Queremos respuestas rápidas, pero Dios trabaja en procesos. A veces su silencio no significa ausencia, sino preparación. Es como una semilla bajo tierra, no ves nada durante semanas, pero en secreto está creciendo. Esperar puede ser doloroso, pero es ahí donde la fe se fortalece. Al final, el mayor obstáculo no es la falta de voz de Dios, sino nuestra falta de disposición para obedecer aún con temblores en las piernas. El llamado siempre exigirá valentía. Y en ese salto de fe, aunque de miedo, es donde el propósito se activa y la vida cobra un sentido más profundo que nunca. Veamos ahora, el impacto de vivir tu llamado. Cuando decides dar ese paso y comenzar a vivir lo que Dios te ha mostrado, algo extraordinario sucede, tu vida deja de girar únicamente en torno a ti. Descubres que tu obediencia tiene un efecto en cadena, un eco que se extiende más allá de tus decisiones personales. Tu familia empieza a notar la transformación en tu carácter, tus amigos perciben una paz diferente en ti, incluso personas que apenas te conocen reciben esperanza al verte caminar con propósito. Así funciona el reino de Dios, una chispa enciende otra. Lo que comienza como un acto personal de obediencia se convierte en una llama que inspira a otros. Es como lanzar una piedra en un lago, las ondas se multiplican y llegan mucho más lejos de lo que imaginabas. Lo mismo ocurre cuando decides escuchar y obedecer la voz de Dios. Tu vida impacta más allá de lo que puedes medir. Vivir tu llamado no significa que todo será fácil. De hecho, muchas veces caminar en obediencia implica enfrentar oposición, incomodidad y sacrificios. Pero incluso esas pruebas adquieren sentido cuando sabes que forman parte de un plan mayor. Cada lágrima se convierte en semilla, cada batalla en testimonio, cada paso en una huella que otros podrán seguir. Además, el impacto de vivir tu llamado no se limita a lo externo. Dentro de ti también ocurre una revolución. Comienzas a experimentar plenitud, porque finalmente estás alineado con la razón por la cual fuiste creado. Dejas de compararte con los demás, porque entiendes que tu misión es única. Y esa convicción genera una fuerza interior que nada ni nadie puede arrebatarte. Lo más hermoso es que tu obediencia puede cambiar generaciones. Una decisión tuya hoy de perdonar, empezar de nuevo, obedecer un llamado, puede abrir puertas de bendición para tus hijos, tus nietos y aún personas que nunca conocerás. Ese es el poder de vivir tu llamado, trasciende tu propia vida y se convierte en un legado eterno. ¿Qué harás con lo que has escuchado hoy? Porque de nada sirve reconocer que Dios habla si no estamos dispuestos a responder. La voz de Dios no es un entretenimiento espiritual, es una invitación a transformar tu vida. Y esa invitación exige una decisión. El desafío que quiero dejarte es este: durante los próximos 7 días, aparta al menos 10 minutos diarios para estar en silencio ante Dios. Solo tú y Él. Ora, escucha, y escribe en un cuaderno lo que sientas en tu corazón. Tal vez descubras un patrón, tal vez una palabra se repita, tal vez una idea se confirme. Haz la prueba, y te sorprenderás de cuán claro ha estado hablándote todo este tiempo. Si este mensaje tocó tu corazón, no lo guardes solo para ti. Suscríbete al canal y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de los próximos contenidos. Pero más importante aún, comparte este video con alguien que sabes que necesita escuchar que Dios todavía habla hoy. Tal vez un amigo que se siente perdido, un familiar que busca dirección, o alguien que piensa que su vida no tiene propósito. Ese simple gesto de compartir puede ser la semilla que despierte un nuevo comienzo en otra persona. Y mientras lo haces, déjame un comentario aquí abajo contando si alguna vez has sentido que Dios te habló. Tu testimonio no solo fortalecerá tu fe, sino que también puede animar a muchos otros que están leyendo. Recuerda, lo que parece un detalle pequeño para ti puede ser una confirmación gigante para alguien más.
Así que no pospongas más. Nos vemos en el próximo video. Para continuar viralizando a Cristo, suscríbete a nuestro canal y disfruta de cada capítulo de la Biblia, visualizado en video.